Cuando Jesús comenzó su misión en la tierra, eligió a 12 hombres comunes para ser sus discípulos más cercanos. No buscó a los poderosos, a los ricos o a los instruidos en las escuelas de los rabinos. Llamó a pescadores, a un recaudador de impuestos, a un celote revolucionario y a otros hombres sencillos del pueblo. Estos 12, Pedro, Andrés, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el otro Santiago, Tadeo, Simón y Judas Iscariote, formaron el núcleo de lo que se convertiría en un movimiento que transformaría el mundo. Tras la traición de Judas, Matías fue elegido para completar el número 12. Y más tarde, de manera extraordinaria, Jesús llamó a Pablo, el antiguo perseguidor, para ser el apóstol de los gentiles. Ahora conoceremos a Andrés, el primer hombre llamado a seguir a Jesús. Andrés estaba a la orilla del río Jordán cuando escuchó las palabras que cambiarían su vida para siempre. Era discípulo de Juan el Bautista, buscando al Mesías prometido. El mismo Juan, al ver pasar a Jesús, señaló hacia él y dijo en Juan capítulo 1, versículos 35 y 36, «He aquí el Cordero de Dios». Andrés y otro discípulo oyeron esto y comenzaron a seguir a Jesús. Al darse cuenta de que lo seguían, Jesús se volvió y les preguntó, «¿Qué buscáis?» «Rabí, ¿dónde moras?», le preguntaron. «Venid y ved», respondió Jesús. Eran como las 4 de la tarde cuando Andrés fue a la casa donde Jesús se hospedaba y pasó el resto del día con él. Este momento, descrito en Juan capítulo 1, versículos 37 al 40, fue el inicio de un viaje que transformaría a este simple pescador. Después de este encuentro con Jesús, Andrés no pudo guardar la noticia solo para sí. Tenía un hermano, Simón, también pescador. El corazón de Andrés rebosaba de alegría y certeza. Juan nos cuenta en el capítulo 1, versículo 41, que Andrés encontró primero a su hermano Simón y le dijo, «Hemos hallado al Mesías». Y no paró ahí. La Biblia nos dice en el versículo 42 que Andrés llevó a Simón ante Jesús. Cuando Jesús vio a Simón, lo miró profundamente y dijo, «Tú eres Simón, hijo de Juan, serás llamado Cefas», que traducido es Pedro. Después de este encuentro inicial, Andrés volvió a su rutina de pescador, pero Jesús no lo olvidó. Mateo nos cuenta en el capítulo 4, versículos 18 al 20, que mientras caminaba junto al mar de Galilea, Jesús vio a 2 hermanos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés. Estaban echando la red al mar, pues eran pescadores. Y Jesús les dijo, «Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres». Al instante dejaron las redes y le siguieron. Este momento marca el llamado definitivo de Andrés. Sin vacilación, abandonó su profesión, su fuente de sustento, todo lo que conocía, para seguir a Jesús. A lo largo de los evangelios, Andrés aparece menos que su hermano más conocido, Pedro, pero siempre que se le menciona, está haciendo algo significativo. Cuando una gran multitud seguía a Jesús y la gente tenía hambre, fue Andrés quien encontró al muchacho con 5 panes de cebada y 2 peces. Aun sabiendo que era poco, llevó lo que había encontrado a Jesús, quien multiplicó aquella pequeña ofrenda para alimentar a todos. En otra ocasión, algunos griegos querían ver a Jesús. Buscaron a Felipe, quien dudó y fue a hablar con Andrés. Sin demora, Andrés los llevó directamente a Jesús. Siempre presentando personas al Maestro, Andrés mostraba su personalidad discreta, pero eficaz. Después de la resurrección y ascensión de Jesús, veamos cómo Andrés continuó la labor de difundir las buenas nuevas. Mientras Pedro centraba su predicación en Jerusalén y regiones cercanas, Andrés viajó más lejos. Aunque los detalles no están en la Biblia, antiguas tradiciones cuentan que llevó el Evangelio a regiones de Grecia y Asia Menor. En sus viajes, Andrés enfrentó persecución y oposición. La misma tradición afirma que en Patras, Grecia, fue martirizado por su fe. Condenado a la crucifixión, fue atado, no clavado, a una cruz en forma de X, que más tarde se conocería como Cruz de San Andrés.
Incluso ante la muerte se dice que Andrés permaneció firme, predicando el Evangelio hasta su último aliento. Ahora conozcamos a Pedro, aquel a quien Jesús llamó la roca sobre la cual edificaría su iglesia. Antes de convertirse en el líder que conocemos, Pedro era simplemente Simón, un pescador común en la pequeña ciudad de Capernaum, a orillas del mar de Galilea. Estaba casado y trabajaba duro en sociedad con su hermano Andrés. Marcos nos cuenta en el capítulo 1, versículos 16 al 18, que andando junto al mar de Galilea, Jesús vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Más tarde entramos en la vida familiar de Pedro cuando Mateo relata en el capítulo 8, versículo 14, que Jesús entró en casa de Pedro y vio a la suegra de éste en cama, con fiebre. Jesús la sanó, mostrando que Pedro tenía familia y responsabilidades como cualquier otro hombre de su tiempo. El nombre con el que nació era Simón, hijo de Jonás, pero Jesús vio más allá del hombre que era, vio al hombre que llegaría a ser. Juan nos describe en el capítulo 1, versículo 42, el primer encuentro, cuando Jesús lo miró y dijo: «Tú eres Simón, hijo de Juan, serás llamado Cefas», que traducido del arameo al griego es Pedro. Este nuevo nombre, que significa piedra o roca, no reflejaba quién era Pedro en ese momento, impulsivo e inestable, sino quién llegaría a ser después de ser transformado por el poder de Cristo. De entre todos los discípulos, Pedro, junto con Santiago y Juan, formaba el círculo más íntimo de Jesús. Estos tres tuvieron el privilegio de presenciar momentos que los demás no vieron. Mateo describe en el capítulo 17, versículos 1 al 9, uno de esos momentos especiales. 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Su rostro resplandeció como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Y he aquí, se les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Impresionado por esta visión, Pedro dijo: «Señor, bueno es que estemos aquí. Si quieres, haré aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». Mientras aún hablaba, una nube resplandeciente los cubrió, y de la nube salió una voz que decía: «Este es mi Hijo amado, en quien me he complacido, a él oíd». Esta extraordinaria experiencia fortaleció la fe de Pedro y lo preparó para los desafíos que vendrían. Uno de los momentos más significativos en la vida de Pedro ocurrió en Cesarea de Filipo. Jesús preguntó a sus discípulos: «¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre?». Ellos respondieron con las opiniones populares. Entonces Jesús les hizo la pregunta directamente: «¿Y vosotros quién decís que soy yo?». Mateo cuenta en el capítulo 16, versículo 16, que Simón Pedro respondió: «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». Jesús lo elogió: «Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella». Esta confesión de fe marcó un momento decisivo en el ministerio de Jesús y en el papel de Pedro entre los discípulos. A pesar de sus momentos de gran fe, Pedro también tuvo fallos significativos. La noche en que Jesús fue arrestado, había prometido lealtad hasta la muerte. Pero Lucas relata en el capítulo 22, versículos 54 al 62, que, habiendo arrestado a Jesús, le llevaron y le hicieron entrar en casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y cuando encendieron fuego en medio del patio y se sentaron alrededor, Pedro se sentó entre ellos. Fue entonces cuando una criada lo vio a la luz del fuego, lo miró fijamente y dijo: «Este también estaba con él». Pero Pedro negó: «Mujer, no le conozco». Un poco después, otro lo vio y dijo: «Tú también eres de ellos». Pedro declaró:
Hombre, no lo soy. Como una hora más tarde otro insistió, verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Pedro respondió, hombre, no sé de qué hablas. Inmediatamente mientras aún hablaba cantó el gallo. Entonces el Señor se volvió y miró directamente a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra que el Señor le había dicho, antes que el gallo cante hoy, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Este fallo, quizás el más doloroso para Pedro, le mostró su debilidad humana y la necesidad de la gracia de Dios. Después de la resurrección, Jesús proporcionó a Pedro una oportunidad de redención. Juan nos cuenta en el capítulo 21, versículos 15 al 19, que a orillas del mar de Galilea, después de comer juntos, Jesús preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, respondió él, tú sabes que te amo. Jesús dijo, apacienta mis corderos. De nuevo Jesús preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús dijo, pastorea mis ovejas. Por tercera vez le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro se entristeció porque Jesús le preguntó por tercera vez, ¿me amas? Y dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás tus manos, y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esta triple afirmación de amor borró la triple negación anterior, y Jesús confió a Pedro el cuidado de sus seguidores, también prediciendo cómo moriría Pedro, glorificando a Dios. En el día de Pentecostés, 50 días después de la resurrección de Jesús, el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos reunidos. Pedro, lleno del Espíritu Santo, se levantó y predicó con una valentía. Su sermón fue tan poderoso que cerca de 3,000 personas creyeron y fueron bautizadas aquel día. En los primeros capítulos del libro de Hechos, Pedro emerge como el líder indiscutible de la iglesia primitiva, predicando con autoridad, realizando milagros y enfrentando a las autoridades judías sin miedo. La tradición de la iglesia primitiva, aunque no registrada en la Biblia, cuenta que Pedro eventualmente fue a Roma, donde continuó su ministerio. Durante la persecución liderada por el emperador Nerón, Pedro fue condenado a muerte por crucifixión. Sintiéndose indigno de morir de la misma forma que su maestro, habría pedido ser crucificado cabeza abajo. Así terminó la vida de aquel que comenzó como un simple pescador de Galilea y se convirtió en la roca sobre la cual Cristo edificó su iglesia. Ahora pasemos a conocer a Santiago, hijo de Zebedeo, el primer apóstol en dar su vida por la fe. En las orillas del mar de Galilea, donde el sustento venía de las aguas ricas en peces, vivía una familia de pescadores. Zebedeo, su esposa Salomé y sus 2 hijos, Santiago y Juan, trabajaban juntos en el negocio familiar, reparando redes y saliendo en su barca para las pescas diarias. Fue allí, en medio del trabajo cotidiano, donde el llamado de Jesús llegó hasta ellos. Mateo nos cuenta en el capítulo 4, versículos 21 y 22. Pasando de allí, vio a otros 2 hermanos, Santiago hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó, y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Esta rápida respuesta al llamado de Jesús muestra la decisión radical que Santiago tomó, abandonando no solo su medio de vida, sino también dejando a su propio padre atrás. Santiago y su hermano Juan tenían personalidades marcadas. Eran tan intensos e impulsivos que Jesús les dio un apodo especial. Marcos registra en el capítulo 3, versículo 17, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Santiago, a quienes puso por nombre Boanerges, esto es, hijos del trueno. Este temperamento ardiente,
Quedó evidente cuando pasaban por una aldea samaritana que se negó a recibir a Jesús. Indignados, Santiago y Juan preguntaron: «Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma?». Jesús los reprendió, mostrando que su camino no era de venganza, sino de amor. Junto con Pedro, Santiago y Juan formaban el círculo íntimo de Jesús. Fueron elegidos para presenciar momentos especiales que los otros discípulos no vieron. Marcos relata en el capítulo 5, versículo 37, que cuando Jesús fue a resucitar a la hija de Jairo, uno de los jefes de la sinagoga, no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Santiago y Juan, hermano de Santiago. En la casa encontraron personas llorando y lamentándose. Jesús dijo: «¿Por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino dormida». Ellos se burlaron de él, pero Jesús los hizo salir a todos. Tomó consigo solo a los padres de la niña y a los 3 discípulos, y entró donde estaba la niña. Tomándola de la mano, dijo: «Talita, cumí», que significa: «Niña, a ti te digo, levántate». Inmediatamente la niña, que tenía 12 años de edad, se levantó y comenzó a andar. Ellos quedaron completamente asombrados por esto. Otra experiencia única fue en el jardín de Getsemaní, la noche en que Jesús sería traicionado. Marcos nos dice en el capítulo 14, versículo 33, que Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Les dijo: «Mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad». Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró: «Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú». Esta intensa experiencia de la agonía de Jesús preparaba a Santiago para su propio futuro de sufrimiento. A pesar de formar parte del círculo más cercano de Jesús, Santiago aún tenía mucho que aprender sobre el verdadero significado de seguir al Maestro. Mateo nos cuenta en el capítulo 20, versículos 20 al 28, que la madre de los hijos de Zebedeo se acercó a Jesús con sus hijos y, postrándose, le pidió algo. «¿Qué quieres?», le preguntó Jesús. Ella respondió: «Ordena que en tu reino estos 2 hijos míos se sienten, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda». Jesús respondió: «No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber?». «Podemos», respondieron ellos, sin comprender el significado profundo de la pregunta. Jesús les dijo: «A la verdad, de mi vaso beberéis, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre». Cuando los 10 oyeron esto, se indignaron contra los 2 hermanos. Jesús los llamó y dijo: «¿Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen autoridad sobre ellas? No será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos». Esta lección de humildad y servicio fue fundamental para la transformación del carácter de Santiago. A lo largo de los 3 años de ministerio de Jesús, Santiago fue siendo moldeado. De un hombre impulsivo que quería llamar fuego del cielo para destruir a aquellos que se oponían a ellos, se transformó en un siervo dedicado que comprendió que el camino de Cristo era el del servicio y el sacrificio. Tras la ascensión de Jesús y el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, Santiago continuó su labor de predicación y evangelización en Jerusalén. La Biblia no nos da muchos detalles sobre su ministerio específico, pero sabemos que permaneció fiel hasta el final. Hacia el año 44 después de Cristo, durante el reinado de Herodes Agripa I, vino la persecución. Lucas registra en el libro de Hechos, capítulo 12, versículos 1 y 2. En aquel tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos, y mató a espada a Santiago, hermano de Juan. Con estas pocas palabras,
Lucas registra el fin de la vida terrenal de Santiago, que se convirtió en el primero de los apóstoles en ser martirizado por su fe. La muerte de Santiago no fue en vano. Su fidelidad hasta el final inspiró a los otros creyentes a permanecer firmes incluso ante la persecución. Él cumplió la palabra que había dado a Jesús. Sí, bebió del mismo cáliz de sufrimiento que su maestro había bebido. Ahora conozcamos a Juan, el discípulo a quien Jesús amaba especialmente. Entre los 12 discípulos elegidos por Jesús, Juan ocupaba un lugar especial. Era probablemente el más joven del grupo, quizás todavía adolescente cuando fue llamado a seguir al Maestro. Hijo de Zebedeo y hermano de Santiago, Juan dejó las redes de pesca y el negocio familiar para embarcarse en un viaje que transformaría no solo su vida, sino la historia de la humanidad. A pesar de su juventud, o quizás debido a ella, Juan desarrolló una relación particularmente cercana con Jesús. En su propio evangelio, se refiere a sí mismo como el discípulo a quien Jesús amaba, nunca usando su propio nombre. Esta íntima conexión es evidente en la última cena. Juan nos cuenta en el capítulo 13, versículos 23 al 25. Uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A él, Simón Pedro le hizo señas para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él, recostándose en el pecho de Jesús, le dijo: «Señor, ¿quién es?». Esta posición, al lado de Jesús, demuestra la confianza y cercanía que existía entre ellos. Al inicio de su discipulado, Juan mostraba un temperamento impetuoso, similar al de su hermano Santiago. Juntos fueron llamados por Jesús hijos del trueno. Una vez, cuando los samaritanos se negaron a recibir a Jesús, Juan y Santiago preguntaron: «Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma?». Pero la convivencia con Jesús fue suavizando su temperamento explosivo, transformándolo en el apóstol que más tarde sería conocido por su énfasis en el amor. En el momento más difícil de la vida de Jesús, cuando casi todos habían huido por miedo, Juan permaneció fiel. Siguió a Jesús hasta el patio del sumo sacerdote y, después, estaba al pie de la cruz cuando el Maestro fue crucificado. Juan registra en el capítulo 19, versículos 26 y 27. Cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: «Mujer, he ahí tu hijo». Después dijo al discípulo: «He ahí tu madre». Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Este acto final de confianza muestra cuánto valoraba Jesús el carácter de Juan. En la mañana de la resurrección, cuando María Magdalena descubrió la tumba vacía y corrió a avisar a los discípulos, fueron Pedro y Juan quienes corrieron a ver lo que había sucedido. Juan nos cuenta en el capítulo 20, versículos 3 al 10. Salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro, y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó. Después de la ascensión de Jesús, Juan continuó como uno de los pilares de la iglesia primitiva en Jerusalén. En la carta a los Gálatas, Pablo se refiere a él como una de las columnas de la iglesia, junto con Pedro y Santiago, hermano del Señor, no el hijo de Zebedeo. Con el paso de los años, la tradición dice que Juan se trasladó a Éfeso, en 1900, Asia Menor, actual Turquía, donde lideró las iglesias de aquella región. Durante el reinado del emperador Domiciano, fue exiliado a la isla de Patmos. Juan mismo nos dice en el libro del Apocalipsis, capítulo 1, versículo 9, «Yo, Juan,
vuestro hermano y copartícipe en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Fue en este exilio donde recibió las visiones que componen el libro del Apocalipsis. El legado literario de Juan es impresionante. La tradición le atribuye el cuarto evangelio, 3 cartas y el Apocalipsis. Sus escritos tienen un estilo distintivo, enfatizando el amor de Dios y la necesidad de que los creyentes se amen unos a otros. Las palabras amor, amar y amado aparecen con frecuencia en sus textos. A diferencia de los otros apóstoles, se cree que Juan no murió como mártir. La tradición cuenta que vivió hasta edad avanzada, quizás más de 90 años, y murió naturalmente en Éfeso. Si esto es cierto, fue el único testigo ocular de la vida de Jesús que sobrevivió hasta finales del primer siglo. La vida de Juan, de joven pescador impetuoso a sabio escritor y líder de la iglesia, demuestra el poder transformador de Cristo. El que quería llamar fuego del cielo para destruir a los enemigos, se convirtió en el apóstol que más escribió sobre el amor. Su mensaje continúa resonando a través de los siglos. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Ahora conoceremos a Felipe, el hombre práctico y analítico. En la pequeña ciudad de Betsaida, a orillas del mar de Galilea, vivía un hombre llamado Felipe. Esta no era una ciudad cualquiera, pues de allí también provenían Andrés y Pedro, como nos cuenta Juan en su Evangelio capítulo 1, versículo 44. Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Quizás Felipe ya conocía a estos 2 hermanos, y tal vez habían compartido conversaciones sobre las profecías del Mesías. El llamado de Felipe fue directo y personal. Después de haber llamado a Andrés y Pedro, Jesús quiso ir a Galilea. Juan nos relata en el capítulo 1, versículo 43, este encuentro especial. Al día siguiente, Jesús quiso ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, «Sígueme». No hubo grandes explicaciones ni señales milagrosas, solo una invitación simple que cambió la vida de Felipe para siempre. Jesús dijo, «Sígueme», y Felipe obedeció. Apenas Felipe encontró a Jesús, su corazón se llenó de una alegría que no podía contener. Tenía que compartir este descubrimiento con alguien más. Felipe buscó a su amigo Natanael, a quien conoceremos también como Bartolomé. Juan nos cuenta en el capítulo 1, versículos 45 y 46. Felipe halló a Natanael y le dijo, «Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret». Natanael respondió con escepticismo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? A lo que Felipe respondió simplemente, «Ven y ve». Esta respuesta práctica muestra el carácter de Felipe. No discutió ni intentó convencer con palabras, sino que invitó a su amigo a experimentar por sí mismo el encuentro con Jesús. Durante el ministerio de Jesús, podemos ver que Felipe tenía una mentalidad práctica y calculadora. Esto quedó claro en el milagro de la multiplicación de los panes. Juan nos relata en el capítulo 6, versículos 5 al 7, que Jesús, al levantar los ojos y ver que venía a él una gran multitud, le dijo a Felipe, «¿De dónde compraremos pan para que coman estos?». Pero esto lo decía para probarlo, porque él sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Felipe inmediatamente pensó en términos prácticos. ¿Cuánto costaría alimentar a tanta gente? Calculó la cantidad de dinero necesaria y concluyó que era una tarea imposible. No imaginaba que estaba a punto de presenciar uno de los milagros más conocidos de Jesús. En la última cena, Felipe mostró su deseo sincero de conocer más profundamente a Dios. Juan nos cuenta en el capítulo 14, versículos 8 y 9.
que Felipe le dijo: «Señor, muéstranos el Padre y nos basta». Jesús le respondió: «¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre?». Esta pregunta de Felipe revela su anhelo por una experiencia directa con Dios, y la respuesta de Jesús le enseñó una de las verdades más profundas, que Jesús mismo es la revelación perfecta del Padre. Aunque la Biblia no nos cuenta qué pasó con Felipe después de la resurrección y ascensión de Jesús, las tradiciones antiguas nos hablan de su ministerio. Se dice que Felipe llevó el Evangelio a regiones de Frigia, en lo que hoy es Turquía. Allí continuó la labor que Jesús había comenzado, predicando las buenas nuevas y haciendo discípulos. El final de la vida de Felipe también nos llega a través de tradiciones antiguas. Se cree que fue martirizado en la ciudad de Hierápolis. Según estos relatos, Felipe fue crucificado, siguiendo así los pasos de su maestro hasta el último sacrificio. Aunque murió lejos de su tierra natal, su testimonio continuó inspirando a las comunidades cristianas que había formado. Ahora conoceremos a Bartolomé, también llamado Natanael, el hombre sin engaño. Bartolomé es un discípulo que aparece en las listas de los 12 en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. Sin embargo, en el Evangelio de Juan no se menciona a Bartolomé, sino a Natanael. Esto ha llevado a los estudiosos de la Biblia a concluir que se trata de la misma persona con dos nombres diferentes. Bartolomé significa hijo de Tolmai en arameo, y probablemente era su apellido, mientras que Natanael era su nombre personal. El primer encuentro de Natanael con Jesús ocurrió gracias a Felipe. Juan nos cuenta en su Evangelio capítulo 1 versículos 45 al 51 que Felipe, después de haber sido llamado por Jesús, encontró a Natanael y le dijo: «Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret». Natanael, sorprendido, respondió con cierto escepticismo: «¿De Nazaret puede salir algo de bueno?». Felipe no se ofendió por esta respuesta, sino que simplemente le invitó: «Ven y ve». Natanael aceptó la invitación y se dirigió a conocer a Jesús. Cuando Jesús vio que Natanael se acercaba, dijo de él algo sorprendente. En Juan capítulo 1 versículo 47 leemos: «Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño». Este comentario sorprendió a Natanael, quien preguntó: «¿De dónde me conoces?». Jesús le contestó: «Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi». Esta respuesta impactó profundamente a Natanael. Jesús lo había visto cuando estaba solo, quizás en un momento de oración o meditación bajo la higuera. Nadie más sabía que había estado allí. Esto solo podía significar una cosa: Jesús tenía un conocimiento sobrenatural. La respuesta de Natanael fue inmediata y llena de fe. Juan nos relata en el capítulo 1, versículo 49. Natanael le respondió: «Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel». Sin haber visto ningún milagro, solo por esta muestra de conocimiento sobrenatural, Natanael hizo una de las confesiones de fe más claras del Evangelio. Reconoció en Jesús no solo al Mesías prometido, el Rey de Israel, sino también su naturaleza divina, el Hijo de Dios. Jesús, complacido con esta respuesta, le prometió a Natanael que vería cosas aún mayores. «Porque te dije, te vi debajo de la higuera. ¿Crees? Cosas mayores que estas verás. De cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre». Estas palabras prometían a Natanael que sería testigo de la gloria de Jesús manifestada de maneras aún más extraordinarias.
Después de la resurrección de Jesús, Natanael fue uno de los discípulos que estuvieron presentes cuando Jesús se apareció junto al mar de Galilea. Juan nos cuenta en el capítulo 21, versículo 2. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Fue en esta ocasión cuando Jesús preparó un desayuno para ellos en la playa y tuvo esa conversación restauradora con Pedro. Natanael fue testigo de este hermoso momento de comunión y restauración. Aunque la Biblia no nos dice más sobre Bartolomé o Natanael, las tradiciones antiguas nos hablan de su ministerio posterior. Se cree que llevó el Evangelio a lugares tan lejanos como la India y Armenia. En aquellos tiempos, estos viajes eran extremadamente peligrosos y difíciles, lo que muestra la dedicación de Bartolomé a la misión que Jesús les había encomendado. El final de Bartolomé, según estas mismas tradiciones, fue brutal. Se dice que fue martirizado en Armenia, donde fue desollado vivo por su fe. A pesar de este terrible sufrimiento, Bartolomé permaneció fiel hasta el final, siguiendo el ejemplo de quien había reconocido como el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Ahora conoceremos a Tomás, el discípulo que fue más allá de la duda. Tomás es quizás uno de los discípulos más incomprendidos. A menudo recordado solo por su momento de duda, hay mucho más en él que merece nuestra atención. Su nombre, Tomás, viene del arameo y significa gemelo. En el Evangelio de Juan se le llama también Dídimo, que es la palabra griega para gemelo. Juan nos menciona esto en el capítulo 11, versículo 16. Entonces Tomás, llamado Dídimo, dijo a sus condiscípulos: «Vamos también nosotros para que muramos con él». Aunque la Biblia no nos dice quién era su gemelo, este dato nos ayuda a identificarlo claramente. A pesar de ser recordado como el incrédulo, Tomás demostró un gran compromiso y valentía en momentos cruciales. Cuando Jesús decidió volver a Judea para visitar a Lázaro, quien estaba enfermo, los discípulos le recordaron que allí los judíos habían intentado apedrearlo recientemente. Era peligroso regresar. Sin embargo, Jesús insistió en ir. Fue entonces cuando Tomás mostró su valor. Juan nos cuenta en el capítulo 11, versículo 16. Entonces Tomás, llamado Dídimo, dijo a sus condiscípulos: «Vamos también nosotros para que muramos con él». Esta declaración muestra que Tomás estaba dispuesto a seguir a Jesús hasta la muerte si era necesario. No era un cobarde ni un escéptico sin remedio, sino un hombre dispuesto. De la última cena, cuando Jesús hablaba de su partida, Tomás mostró su honestidad al admitir que no entendía completamente. Juan nos relata en el capítulo 14, versículo 5. Le dijo Tomás: «Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino?». Esta pregunta permitió a Jesús dar una de sus declaraciones más profundas: «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». La pregunta sincera de Tomás nos regaló una de las revelaciones más importantes sobre Jesús. Después de la crucifixión, cuando Jesús resucitó y se apareció a los discípulos por primera vez, Tomás no estaba presente. Juan nos cuenta en el capítulo 20, versículos 24 y 25, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: «Hemos visto al Señor». Él les dijo: «Si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré». Esta declaración, le bisetum mo, valió a Tomás su reputación de incrédulo. Sin embargo, debemos entender su posición. Había visto a Jesús morir de manera horrible en la cruz. El dolor de esa pérdida debió ser inmenso. Quizás temía volver a ilusionarse solo para sufrir otra decepción. Su petición de pruebas no era tanto falta de fe como un deseo desesperado de que la noticia fuera realmente cierta. 8 días después,
Jesús se apareció nuevamente a los discípulos y esta vez Tomás estaba presente. Juan nos relata este encuentro transformador en el capítulo 20, versículos 26 al 28. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: «Paz a vosotros». Luego dijo a Tomás: «Pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente». Entonces Tomás respondió y le dijo: «Señor mío y Dios mío». La respuesta de Tomás fue más allá de una simple aceptación de que Jesús había resucitado. Su confesión, «Señor mío y Dios mío», es una de las declaraciones más claras de la deidad de Cristo en todo el Nuevo Testamento. Tomás, el que dudó, fue también el que hizo una de las confesiones de fe más profundas. Jesús respondió: «Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron». Estas palabras no son tanto una reprimenda como una bendición para todos los que creerían en el futuro sin haber visto a Jesús personalmente. Aunque la Biblia no nos cuenta más sobre Tomás después de Pentecostés, las tradiciones antiguas nos hablan de su ministerio. Se dice que Tomás llevó el Evangelio a lugares muy lejanos, como Partia, actual Irán, y la India. De hecho, hasta Minsus, el día de hoy, existe en la India la iglesia de Santo Tomás, cuyos miembros trazan sus raíces hasta el ministerio del apóstol. Según estas tradiciones, Tomás fue martirizado en la India, atravesado por lanzas mientras oraba. El discípulo que una vez expresó sus dudas murió como un firme creyente, llevando las buenas nuevas de Jesús hasta los confines del mundo conocido. Ahora conoceremos a Mateo, el recaudador de impuestos que se convirtió en evangelista. Entre los 12 discípulos de Jesús, Mateo tenía un pasado que lo hacía especialmente improbable para ser elegido. Era un publicano, un recaudador de impuestos que trabajaba para los romanos en Capernaum. En su propio evangelio, Mateo nos cuenta su llamado con sencillez en el capítulo 9, versículo 9. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: «Sígueme». Y se levantó y le siguió. Marcos, en su Evangelio capítulo 2, versículo 14, nos da un detalle adicional al llamarlo por otro nombre. Al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: «Sígueme». Y levantándose, le siguió. Esto nos muestra que Mateo también era conocido como Leví, ser recaudador de impuestos. En aquella época no era solo un trabajo impopular, era considerado una traición a su propio pueblo. Los publicanos trabajaban para los romanos, los ocupantes, extranjeros, cobrando impuestos a sus propios compatriotas. Además, muchos de ellos cobraban más de lo debido y se quedaban con la diferencia, enriqueciéndose a costa de los más pobres. Por esta razón, los publicanos eran despreciados, considerados traidores y pecadores. A pesar de este pasado, o quizás precisamente por él, Jesús llamó a Mateo. Y lo más sorprendente es la respuesta inmediata de Mateo. Se levantó y le siguió. No dudó, no puso excusas, no pidió tiempo para pensar. Abandonó su lucrativa profesión en el acto para seguir a un maestro itinerante que no le ofrecía riquezas materiales, sino un tesoro mucho mayor. El llamado de Mateo no terminó allí. Quiso compartir su alegría y presentar a Jesús a sus amigos y colegas. Lucas nos cuenta en su Evangelio capítulo 5 versículos 29 al 32. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos, y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿Por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: Los que están sanos no tienen necesidad de médico,
sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Esta fiesta en casa de Mateo muestra su generosidad y su deseo de que otros publicanos y pecadores también conocieran a Jesús. Era su manera de despedirse de su antigua vida y de presentar a sus amigos al que había transformado su existencia. Y la respuesta de Jesús a las críticas de los fariseos revela el corazón de su misión. Vino especialmente para personas como Mateo, consideradas perdidas por la sociedad religiosa de la época. La transformación de Mateo fue notable. De ser un hombre probablemente ávido de dinero, pasó a ser un seguidor dedicado de Jesús. Utilizó sus habilidades de registro y escritura necesarias en su antigua profesión para un propósito mucho más elevado: compilar el primer evangelio del Nuevo Testamento. El Evangelio de Mateo tiene características particulares que reflejan su trasfondo. Está especialmente interesado en mostrar cómo Jesús cumplió las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento. A lo largo de su relato, encontramos frases como «para que se cumpliese lo dicho por el profeta», seguidas de citas del Antiguo Testamento. Mateo quería demostrar a sus lectores judíos que Jesús era verdaderamente el Mesías prometido. Por su enfoque y contenido, se cree que Mateo escribió principalmente para una audiencia judía. Presenta a Jesús como el cumplimiento de las esperanzas de Israel, el rey prometido de la línea de David. También estructura su evangelio en 5 grandes discursos, posiblemente para reflejar los 5 libros de Moisés, otra conexión con la tradición judía. Aunque la Biblia no nos cuenta qué pasó con Mateo después de Pentecostés, las tradiciones antiguas nos hablan de su ministerio. Se dice que predicó el evangelio en Etiopía y otras partes de África. Llevó las buenas nuevas de Jesús a tierras lejanas, siguiendo el mandato de su maestro de hacer discípulos en todas las naciones. El final de Mateo, según estas tradiciones, fue también un testimonio de su fe. Se cree que fue martirizado en Etiopía, muriendo por la espada por causa del evangelio que había predicado tan fielmente. El recaudador de impuestos despreciado se había convertido en un valiente testigo de Cristo, dispuesto a dar su vida por el que le había llamado y transformado. Ahora conoceremos a Santiago, hijo de Alfeo. Entre los 12 discípulos que Jesús eligió, hay algunos de quienes sabemos muy poco. Uno de ellos es Santiago, hijo de Alfeo. Para distinguirlo del otro Santiago, el hijo de Zebedeo que ya conocimos, a menudo se le llama Santiago el menor o Santiago el joven. Este apodo no tiene nada que ver con su importancia, sino probablemente con su estatura física o quizás con su edad, para diferenciarlo del otro Santiago que formaba parte del círculo más íntimo de Jesús. Cuando Marcos enumera a los apóstoles, en su Evangelio capítulo 3, versículos 16 al 19, menciona a Simón, a quien puso por nombre Pedro, a Jacobo hijo de Zebedeo y a Juan hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que le entregó. Notemos que Marcos usa el nombre Jacobo, que es otra forma de decir Santiago. De la misma manera, Mateo en su Evangelio capítulo 10, versículos 2 al 4, y Lucas en su Evangelio capítulo 6, versículos 14 al 16, incluyen a Santiago, hijo de Alfeo, en sus listas de los 12 apóstoles. Un detalle interesante es que Mateo, el recaudador de impuestos que se convirtió en apóstol, también es llamado hijo de Alfeo. En Marcos capítulo 2, versículo 14, Mateo podrían haber sido hermanos. Aunque la Biblia no lo confirma directamente, es una posibilidad que 2 hermanos fueran llamados por Jesús para formar parte de su círculo más cercano. Existe también un debate sobre si este Santiago es el mismo que se menciona en Gálatas,
capítulo 1, versículo 19, donde Pablo escribe: «Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Santiago, el hermano del Señor». Algunos creen que se trata de la misma persona, mientras que otros piensan que son individuos diferentes. La Biblia no nos da suficiente información para resolver esta cuestión con certeza. Lo que sí sabemos es que Santiago, hijo de Alfeo, forma parte de lo que podríamos llamar la presencia silenciosa entre los apóstoles. Aparece en todas las listas oficiales de los 12, pero no tenemos registros de palabras que haya dicho o acciones específicas que haya realizado durante el ministerio de Jesús. No hay historias individuales sobre él en los evangelios. Esta ausencia de protagonismo no significa que Santiago fuera menos importante o menos comprometido. Al contrario, su presencia constante en el grupo de los apóstoles, a pesar de no destacar en los relatos, demuestra una fidelidad discreta y persistente. No todos los seguidores de Jesús estaban destinados a ser figuras prominentes como Pedro o Juan. Santiago, hijo de Alfeo, nos recuerda que también se necesitan discípulos fieles que sirvan sin buscar reconocimiento. Después de la ascensión de Jesús y el día de Pentecostés, la Biblia no nos dice específicamente qué hizo Santiago, hijo de Alfeo. Sin embargo, en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 13, se menciona que estaba con los otros apóstoles en el aposento alto, y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. Esto nos muestra que Santiago continuó siendo parte del núcleo de discípulos que esperaban la promesa del Espíritu Santo. Aunque la Biblia no nos cuenta más sobre su ministerio posterior, las tradiciones antiguas de la Iglesia nos ofrecen algunas pistas. Según estas tradiciones, Santiago, hijo de Alfeo, llevó el Evangelio a Egipto, donde predicó las buenas nuevas de Jesús. Allí estableció comunidades de creyentes y continuó la misión que Jesús había encomendado a sus discípulos. El final de la vida de Santiago, según estas mismas tradiciones, fue similar al de muchos otros apóstoles. Se cree que fue martirizado en Ostrakine, una ciudad en la costa del Mediterráneo en Egipto. Según los relatos, fue crucificado por predicar acerca de Cristo. Así, el discípulo silencioso terminó dando testimonio de su fe de la manera más elocuente posible, entregando su vida por el Maestro a quien había seguido fielmente. Ahora conoceremos a Tadeo, el discípulo conocido por 3 nombres diferentes. Continuando con nuestro recorrido por los discípulos menos conocidos, llegamos a un apóstol cuya identidad ha sido objeto de cierta confusión, debido a los diferentes nombres con los que se le conoce. En los evangelios de Mateo y Marcos se le llama Tadeo, mientras que en Lucas y Juan aparece como Judas, no el Iscariote, o Judas, hijo de Santiago. En el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo 3, encontramos Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo. De manera similar, Marcos, en su capítulo 3, versículo 18, lo incluye como Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista. Sin embargo, cuando llegamos al Evangelio de Lucas capítulo 6, versículo 16, la lista incluye a Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Aquí ya no aparece Tadeo, sino Judas, hermano de Jacobo, aunque algunas traducciones dicen Judas, hijo de Santiago. Este detalle es importante porque nos ayuda a entender que Tadeo y este Judas son la misma persona. La identificación se vuelve aún más clara en el Evangelio de Juan, donde se distingue específicamente a este Judas del traidor. En Juan, capítulo 14, versículo 22 leemos: Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo?
Esta aclaración, no el Iscariote, era necesaria porque el nombre Judas había quedado manchado por la traición de Judas Iscariote. De hecho, es probable que el uso del nombre Tadeo en lugar de Judas en los evangelios de Mateo y Marcos fuera precisamente para evitar la confusión con el traidor. Era común en aquella época que las personas tuvieran más de un nombre, especialmente cuando viajaban entre comunidades que hablaban diferentes idiomas. La pregunta que Tadeo hace en la última cena, registrada en Juan 14:22, es su única aparición. Individual en los evangelios, pero es significativa. Jesús acababa de decir: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Es entonces cuando Tadeo pregunta: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Esta pregunta refleja una expectativa común entre los judíos de aquel tiempo, que cuando el Mesías se revelara, lo haría públicamente, con poder y gloria, para que todo el mundo lo reconociera. Tadeo no entendía por qué Jesús hablaba de manifestarse solo a sus discípulos y no a todos. La respuesta de Jesús en los versículos siguientes explica que esta manifestación no sería física, sino espiritual, a través del Espíritu Santo, y estaría condicionada al amor y la obediencia. Respecto al parentesco de Tadeo, hay debate sobre si la expresión Judas de Santiago significa hijo de Santiago o hermano de Santiago. La tradición cristiana ha tendido a entenderlo como hermano de Santiago, y algunos han sugerido que podría ser hermano de Santiago, hijo de Alfeo, lo que lo convertiría también en hijo de Alfeo. Sin embargo, la Biblia no nos da suficiente información para estar seguros. Después de Pentecostés, la Biblia no menciona específicamente qué hizo Tadeo. Sin embargo, las tradiciones antiguas nos hablan de su ministerio. Según estos relatos, Tadeo predicó el Evangelio en Mesopotamia, Siria y Persia, actuales Irak, Siria e Irán. Se dice que llevó las buenas nuevas de Cristo a regiones donde el nombre de Jesús aún no había sido proclamado. Muchas de estas tradiciones asocian a Tadeo con Simón el Celote, indicando que ambos apóstoles trabajaron juntos en sus viajes misioneros. Esta colaboración entre dos hombres de trasfondos probablemente muy diferentes, uno posiblemente de origen sacerdotal y otro con un pasado revolucionario, muestra cómo el Evangelio unía a personas que normalmente no se habrían asociado. El martirio de Tadeo, según estas tradiciones, ocurrió en Persia, donde fue asesinado junto con Simón el Celote por negarse a adorar al sol y la luna, divinidades persas. Algunas versiones dicen que fue golpeado hasta la muerte con un garrote, mientras que otras indican que fue crucificado. En cualquier caso, Tadeo, el discípulo de 3 nombres, permaneció fiel hasta el final a aquel que le había llamado a seguirle. Ahora conoceremos a Simón el Celote, el revolucionario transformado. Entre los 12 apóstoles, Simón el Celote es quizás uno de los más intrigantes por lo que su apodo sugiere sobre su pasado. En el Evangelio de Mateo capítulo 10, versículo 4, se le llama Simón el Cananista, mientras que en Lucas capítulo 6, versículo 15, y en Hechos capítulo 1, versículo 13, se le identifica como Simón el Celote. Estos dos términos, cananista y celote, en realidad significan lo mismo. Cananista viene de la palabra aramea canán, que significa celoso o apasionado, mientras que celote viene del griego celotes, con el mismo significado. Este apodo es significativo porque en tiempos de Jesús, los celotes eran un grupo político religioso que se oponía ferozmente a la ocupación romana de Israel. Los celotes creían que Israel no debía tener otro rey que Dios mismo, y consideraban que pagar impuestos a Roma era traición, tanto a la nación como a Dios.
Estaban dispuestos a usar la violencia para lograr la independencia de Israel y protagonizaron numerosas revueltas contra las autoridades romanas. De hecho, la gran rebelión judía del año 66 d.C., que culminó con la destrucción de Jerusalén y su templo en el año 70, fue en gran parte liderada por celotes. Si Simón realmente pertenecía a este grupo antes de seguir a Jesús, su transformación fue radical. Pasó de buscar la liberación de Israel mediante la fuerza y la revolución política, a seguir a un maestro que enseñaba a amar a los enemigos y a poner la otra mejilla. De querer expulsar a los romanos por la fuerza, a seguir a alguien que enseñaba: al que te obligue a andar una milla, ve con él dos. Un contraste fascinante en el grupo de los apóstoles es que Jesús llamó tanto a Simón el celote como a Mateo el publicano. Los celotes odiaban a los publicanos, recaudadores de impuestos, porque los consideraban traidores que colaboraban con el opresor romano. En circunstancias normales, un celote jamás se habría asociado con un publicano. Sin embargo, bajo el liderazgo de Jesús, estos antiguos enemigos se convirtieron en hermanos y colaboradores en la misión del reino de Dios. Esta reconciliación entre opuestos muestra el poder transformador del Evangelio. Al igual que ocurre con Santiago, hijo de Alfeo, y con Tadeo, los Evangelios no registran palabras ni acciones específicas de Simón el celote durante el ministerio de Jesús. Es mencionado únicamente en las listas de los 12 apóstoles. Sin embargo, su presencia constante en estas listas indica que, aunque no destacara en los relatos, fue un seguidor fiel y comprometido. Basándonos en lo que sabemos sobre los celotes, podemos inferir algo sobre la personalidad de Simón. Los celotes eran conocidos por su fervor, pasión y compromiso con sus ideales. Es probable que estas características permanecieran en Simón, pero ahora canalizadas hacia el reino de Dios que Jesús proclamaba. Su entusiasmo por la independencia nacional habría sido transformado en celo por ver el reino de Dios extenderse, no mediante la violencia, sino a través del amor y el servicio. Después de la ascensión de Jesús y el día de Pentecostés, la Biblia no nos cuenta específicamente qué hizo Simón el celote. Sin embargo, como todos los apóstoles, habría participado en la expansión inicial de la iglesia descrita en el libro de los Hechos. Estaba presente en el aposento alto cuando descendió el Espíritu Santo, como se menciona en Hechos capítulo 1, versículo 13. Las tradiciones antiguas de la iglesia nos ofrecen algunas pistas sobre su ministerio posterior. Según estos relatos, Simón predicó el Evangelio en Egipto, partes de África del Norte y finalmente en Persia, actual Irán. Como mencionamos al hablar de Tadeo, muchas tradiciones indican que Simón y Tadeo trabajaron juntos en estas regiones, llevando el mensaje de Cristo a pueblos que nunca habían oído hablar de él. El martirio de Simón, según estas tradiciones, ocurrió en Persia alrededor del año 65 d.C. Se dice que fue asesinado junto con Tadeo por negarse a adorar al sol y la luna. Algunas versiones de la historia cuentan que fue cerrado por la mitad, un método terriblemente cruel de ejecución. Si esto es cierto, muestra la firmeza de la fe de Simón y su disposición a sufrir por el nombre de Cristo. La transformación de Simón el celote, de revolucionario político a mártir por Cristo, es un poderoso testimonio del cambio que Jesús puede producir en la vida de una persona. El hombre que una vez pudo haber empuñado la espada contra los romanos, eventualmente dio su vida proclamando un mensaje de paz y reconciliación, siguiendo el ejemplo de su maestro. Ahora conoceremos a Judas Iscariote, el discípulo que traicionó a Jesús. Llegamos ahora al más controvertido de los 12 apóstoles. Judas Iscariote, el hombre que traicionó a Jesús. Su historia es quizás la más trágica de todas, pues pasó 3 años cerca del Salvador,
solo para terminar entregándolo a sus enemigos. El sobrenombre Iscariote probablemente se refiere a su lugar de origen. Mientras que los demás discípulos eran galileos, Judas probablemente venía de Queriot, una ciudad en Judea. En Juan capítulo 6, versículo 71, se le identifica como Judas Iscariote, hijo de Simón, y se especifica que él era quien iba a traicionar a Jesús. De hecho, cada vez que los evangelios mencionan a Judas Iscariote, casi siempre añaden frases como el que le entregó o el que le iba a entregar, como un recordatorio constante de su infame acto. A pesar de su eventual traición, es importante recordar que Judas fue elegido personalmente por Jesús como uno de los 12. En Lucas, capítulo 6, versículos 12 al 16, leemos que Jesús pasó toda la noche orando antes de elegir a sus apóstoles, incluyendo a Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Jesús conocía el corazón de Judas desde el principio, como se sugiere en Juan capítulo 6, versículo 64, pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Dentro del grupo apostólico, Judas tenía la responsabilidad de manejar el dinero. Juan nos cuenta en su Evangelio capítulo 12, versículo 6, que Judas tenía la bolsa y sustraía de lo que se echaba en ella. Este detalle nos revela que Judas no solo traicionó a Jesús al final, sino que ya antes estaba traicionando la confianza del grupo al robar de sus fondos comunes. Este amor al dinero se manifestó claramente cuando María, hermana de Lázaro, ungió los pies de Jesús con un perfume muy costoso. Juan relata en el capítulo 12, versículos 4 al 6, dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto, no porque se cuidase de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. La traición final comenzó a tomar forma después de este incidente. En Mateo capítulo 26, versículos 14 al 16, leemos, entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Es importante notar que esta cantidad, 30 piezas de plata, era el precio de un esclavo según Éxodo capítulo 21, versículo 32. Este detalle cumplía la profecía de Zacarías capítulo 11 versículos 12 y 13, donde se habla de un pastor valorado en 30 piezas de plata. Judas, por codicia, valoró al Hijo de Dios, el buen pastor, en el precio de un esclavo. La oportunidad que Judas buscaba llegó durante la última cena. En Juan capítulo 13, versículos 21 al 30, Jesús anunció que uno de ellos le iba a traicionar. Cuando Juan preguntó quién sería, Jesús respondió, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Entonces, mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote. Después del bocado, Satanás entró en Judas y Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Judas salió inmediatamente y era de noche, no solo en sentido literal, sino también espiritual. Judas condujo a los soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos al huerto de Getsemaní, donde sabía que Jesús estaría orando. Mateo nos cuenta en el capítulo 26, versículos 47 al 50. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? El beso de Judas se ha convertido en símbolo universal de la traición.
Un gesto que normalmente expresaba afecto y respeto entre un discípulo y su maestro, fue pervertido para identificar a Jesús ante aquellos que venían a arrestarlo. Y lo más triste es que tal señal probablemente no era necesaria, pues Jesús era bien conocido y fácilmente reconocible. Después de la captura de Jesús, Judas experimentó remordimiento, pero no verdadero arrepentimiento. Mateo nos cuenta en el capítulo 27, versículos 3 al 5. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: Yo he pecado, entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿Qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Aunque Judas reconoció su error y devolvió el dinero, no buscó el perdón de la manera correcta. En lugar de volverse a Dios con un corazón verdaderamente contrito, se desesperó y tomó su propia vida. ¡Qué contraste con Pedro, quien también falló a Jesús al negarle 3 veces, pero cuyo arrepentimiento le llevó a la restauración y al servicio fiel! El trágico final de Judas se describe con más detalle en Hechos capítulo 1, versículos 18 y 19, donde Pedro dice: Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre. Esta descripción, aunque parece diferir del relato de Mateo, probablemente indica que después de que Judas se ahorcó, su cuerpo cayó y se reventó. Con el dinero devuelto por Judas, los principales sacerdotes compraron el campo de un alfarero para sepultura de los extranjeros, cumpliendo así otra profecía. Ahora conoceremos a Matías, el apóstol elegido para reemplazar a Judas. Después de la traición de Judas y la ascensión de Jesús al cielo, los 11 apóstoles restantes sintieron la necesidad de completar nuevamente el número 12. Este número no era arbitrario, sino que representaba a las 12 tribus de Israel, simbolizando la continuidad entre el antiguo pueblo de Dios y la nueva comunidad de creyentes en Cristo. En el libro de los Hechos, Lucas nos cuenta cómo ocurrió esta elección. En Hechos capítulo 1, versículos 15 al 26, leemos que Pedro se puso de pie entre los hermanos, un grupo de aproximadamente 120 personas, y habló sobre la necesidad de elegir a alguien para ocupar el lugar que Judas había dejado vacante. Pedro estableció claramente los requisitos para este nuevo apóstol. Debía ser alguien que hubiera acompañado a Jesús durante todo su ministerio terrenal, desde el bautismo de Juan hasta la ascensión, para que pudiera ser un testigo válido de la resurrección. Este criterio nos revela algo importante sobre Matías. Aunque no era parte del círculo de los 12 durante el ministerio de Jesús, sí había estado presente, siguiendo a Jesús desde el principio. Era uno de esos discípulos más amplios que acompañaban a Jesús en sus viajes, escuchaban sus enseñanzas y presenciaban sus milagros, aunque sin recibir el llamado específico que los 12 habían recibido inicialmente. Basándose en estos requisitos, la comunidad propuso a 2 candidatos: José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y Matías. Ambos cumplían con las condiciones establecidas por Pedro, siendo seguidores fieles desde el comienzo del ministerio de Jesús. El hecho de que hubiera al menos 2 candidatos idóneos nos muestra que, además de los 12, había otros discípulos comprometidos que habían estado con Jesús durante todo su ministerio. Ante estos 2 candidatos igualmente calificados, los apóstoles recurrieron a la oración. En Hechos capítulo 1, versículo 24 y 25, oraron diciendo:
Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has elegido para que tome parte en este ministerio y apostolado, del cual cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Reconociendo que solo Dios conoce verdaderamente el corazón de cada persona, pidieron su guía divina para esta importante decisión. Después de orar, utilizaron un método común en aquella época para discernir la voluntad de Dios. Echaron suertes. En Hechos capítulo 1, versículo 26, leemos: «Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles». Aunque hoy podría parecernos extraño este método, en el Antiguo Testamento era una práctica aceptada para conocer la voluntad de Dios en situaciones importantes. Proverbios capítulo 16, versículo 33 dice: «La suerte se echa en el regazo, pero toda decisión es del Señor». Con esta elección, Matías se unió oficialmente al grupo apostólico, completando nuevamente el número simbólico de 12. Ocurrió justo antes de Pentecostés, por lo que Matías estuvo presente cuando el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos, llenándolos de poder para su misión. A partir de ese momento, Matías participó plenamente en el ministerio apostólico, predicando el Evangelio y estableciendo iglesias. Curiosamente, después de esta mención en el primer capítulo de Hechos, la Biblia no vuelve a hablar específicamente de Matías. No sabemos qué regiones evangelizó, ni tenemos registro de sus palabras o milagros. Este silencio ha llevado a algunos a cuestionar si la elección de Matías fue prematura, sugiriendo que quizás los apóstoles deberían haber esperado a que Dios revelara su elección de Pablo como el 12º apóstol. Sin embargo, no hay base bíblica para esta teoría, y la elección de Matías nunca es cuestionada en el Nuevo Testamento. Aunque la Biblia no nos cuenta más sobre Matías, las tradiciones antiguas de la Iglesia nos proporcionan algunas pistas sobre su ministerio posterior. Según estas tradiciones, Matías predicó primero en Judea y luego llevó el Evangelio a regiones más alejadas. Algunas versiones lo sitúan evangelizando en Etiopía, en el sur de África, mientras que otras hablan de su trabajo en la región de Cólquida, en el actual Georgia, cerca del Mar Negro. Respecto a su muerte, también existen diferentes tradiciones. Una versión cuenta que fue martirizado en Etiopía, decapitado con un hacha. Otra tradición afirma que murió apedreado en Jerusalén y luego fue decapitado. Sea cual fuere la verdad histórica, estas tradiciones coinciden en que Matías, como la mayoría de los apóstoles, selló su testimonio con su sangre, dando su vida por la fe que predicaba. La historia de Matías, aunque breve en las Escrituras, nos enseña lecciones valiosas. Nos recuerda que hubo muchos seguidores fieles de Jesús más allá del círculo de los 12, personas que lo acompañaron desde el principio y fueron testigos de su vida, muerte y resurrección. También nos muestra la importancia que la Iglesia primitiva daba al testimonio apostólico directo, basando su fe no en mitos o leyendas, sino en el testimonio de quienes habían visto y oído a Jesús personalmente. Ahora conoceremos a Pablo, el apóstol nacido fuera de tiempo. Si el llamamiento de Matías siguió un proceso ordenado y comunitario para completar el número de los 12, el llamamiento de Pablo fue completamente diferente, dramático, inesperado y totalmente contracultural. Pablo se convirtió en apóstol de una manera única, recibiendo su comisión directamente del Señor resucitado cuando ya había transcurrido tiempo desde su ascensión. Pablo no siempre fue un seguidor de Cristo. De hecho, comenzó siendo uno de sus más feroces opositores. Nacido como Saulo en la ciudad de Tarso, en la actual Turquía, era un judío de la tribu de Benjamín, educado bajo la estricta escuela farisea. En el libro de los Hechos capítulo 22, versículo 3, Pablo describe su formación. «Yo de cierto soy judío,
nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Gamaliel era uno de los maestros judíos más respetados de la época, y haber estudiado bajo su tutela daba a Pablo un prestigio considerable. Además de esta formación religiosa, Pablo era ciudadano romano por nacimiento, un privilegio poco común que más tarde le sería útil en su ministerio. Cuando surgió el movimiento cristiano tras la resurrección de Jesús, Saulo lo vio como una peligrosa herejía que amenazaba la pureza del judaísmo. Se convirtió en un perseguidor implacable de los seguidores de El Camino, como se llamaba entonces al cristianismo. En Hechos capítulo 8, versículo 3, Lucas nos dice que Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Su celo llegó al punto de participar en la muerte del primer mártir cristiano, Esteban. En Hechos capítulo 7, versículo 58, leemos que los que apedreaban a Esteban pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y en el siguiente capítulo, versículo 1, se añade: y Saulo consentía en su muerte. No contento con perseguir a los cristianos en Jerusalén, Saulo obtuvo autorización para extender su persecución a otras ciudades. En Hechos capítulo 9, versículos 1 y 2, Lucas escribe: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Fue en este viaje a Damasco cuando ocurrió el evento que cambiaría su vida para siempre. En Hechos capítulo 9, versículos 3 al 6, leemos: Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Este encuentro con el Cristo resucitado transformó completamente a Saulo. Quedó ciego por 3 días, y durante ese tiempo no comió ni bebió, probablemente procesando la profunda revelación que había recibido. Jesús, a quien él consideraba un impostor, era en realidad el Mesías, el Hijo de Dios. Todo lo que había el Hijo de Dios. Todo lo que había creído y por lo que había luchado quedó trastocado en un instante. En Damasco, un discípulo llamado Ananías, obedeciendo a una visión del Señor, aunque con temor, fue a imponer las manos sobre Saulo. Inmediatamente recobró la vista, fue lleno del Espíritu Santo y bautizado. El perseguidor se convirtió en predicador. Como dice Hechos, capítulo 9, versículo 20, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Este giro radical generó confusión y sospecha tanto entre los judíos, que veían a Saulo como un traidor, como entre los cristianos, que temían que su conversión fuera una estratagema para identificarlos y arrestarlos. Los judíos llegaron a conspirar para matarlo, y tuvo que huir de Damasco, descolgándose en una canasta por la muralla de la ciudad. Cuando llegó a Jerusalén, los discípulos seguían recelosos de él, hasta que Bernabé lo presentó a los apóstoles y les contó cómo había visto al Señor en el camino. Aún así, su predicación provocó tanto revuelo que los hermanos tuvieron que enviarlo a Tarso, su ciudad natal, por su seguridad. Después de este periodo inicial, Pablo pasó varios años en relativa oscuridad. No sabemos exactamente qué hizo durante este tiempo, pero probablemente estuvo predicando en las regiones de Siria y Cilicia,
Y quizás fue en este periodo cuando recibió algunas de las revelaciones directas de Cristo a las que hace referencia en sus cartas. Su ministerio público a gran escala comenzó cuando Bernabé lo buscó para que le ayudara con la iglesia de Antioquía. Desde allí, guiados por el Espíritu Santo, Pablo y Bernabé fueron enviados en lo que sería el primero de varios viajes misioneros. A lo largo de estos viajes, Pablo llevó el Evangelio a numerosas ciudades del mundo romano, estableciendo iglesias y escribiendo cartas que constituirían una parte sustancial del Nuevo Testamento. A diferencia de los 12, Pablo se consideraba a sí mismo como un apóstol especial, enviado específicamente a los gentiles, no judíos. En Gálatas capítulo 2, versículo 8, escribe: «Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles». Esta división de tareas no fue absoluta, pues Pedro también predicó a gentiles y Pablo siempre comenzaba su ministerio en las sinagogas judías, pero sí refleja un énfasis diferente. Pablo también era consciente de la peculiaridad de su llamamiento apostólico. En 1 Corintios capítulo 15 versículos 8 y 9, después de enumerar las apariciones de Cristo resucitado a los otros apóstoles, dice: «Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios». Esta expresión, como a un abortivo, o como a uno nacido fuera de tiempo, refleja su conciencia de haber sido llamado de manera inusual, fuera del tiempo en que Jesús eligió personalmente a los 12 durante su ministerio terrenal. A pesar de este peculiar llamamiento, Pablo defendió vigorosamente su autoridad apostólica cuando fue cuestionada. En Gálatas y en 2 Corintios, dedica considerable espacio a establecer la legitimidad de su apostolado, basándose no en su propia persona, sino en el llamado directo de Cristo y en los frutos evidentes de su ministerio. El ministerio de Pablo fue extenso y fructífero, pero también lleno de dificultades. En 2 Corintios capítulo 11, versículos 23 al 28, enumera algunos de los sufrimientos que enfrentó. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros, de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. A pesar de estas tribulaciones, Pablo continuó su misión con tenacidad, fundando iglesias por toda Asia Menor y Grecia, y finalmente llegando a Roma, el corazón del imperio. Según el libro de los Hechos, Pablo estuvo preso en Roma durante al menos 2 años, aunque con cierta libertad para recibir visitas y continuar su ministerio. Durante este tiempo, escribió varias de sus epístolas, las llamadas cartas de la prisión, Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. La Biblia no nos cuenta el final de la vida de Pablo, pues el libro de los Hechos termina con él predicando en Roma bajo arresto domiciliario. Sin embargo, la tradición de la iglesia primitiva, mencionada por autores como Clemente de Roma en el siglo I y Eusebio en el siglo IV, afirma que Pablo fue martirizado en Roma durante la persecución de Nerón, alrededor del año 66-67 d.C. Por ser ciudadano romano, habría sido ejecutado por decapitación, un método considerado más honorable que la crucifixión.
el legado de Pablo es inmenso. Sus cartas constituyen casi un tercio del Nuevo Testamento y han sido fundamentales en la formulación de la teología cristiana a lo largo de los siglos. Su vida ejemplifica de manera poderosa la gracia transformadora de Dios, capaz de convertir al más feroz enemigo en el más dedicado siervo. Como él mismo escribió en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 16, «Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna». Hemos llegado al final de este gran recorrido por las vidas de aquellos hombres extraordinarios que Jesús eligió para ser sus discípulos más cercanos. Hombres comunes transformados por un llamado divino que cambió no solo sus vidas, sino la historia de la humanidad. Comenzamos conociendo a los pescadores del mar de Galilea. Andrés, el primero en seguir a Jesús y en llevar a otros a él. Pedro, el impetuoso que se convertiría en la roca sobre la cual se edificaría la iglesia. Santiago, hijo de Zebedeo, el primer mártir entre los apóstoles. Y Juan, el discípulo amado que viviría para escribir algunas de las páginas más hermosas del Nuevo Testamento. Luego conocimos a los menos conocidos, pero igualmente importantes. Felipe, el práctico y analítico que invitaba a otros a venir y ver. Bartolomé, Natanael, el hombre sin engaño que reconoció a Jesús como el Hijo de Dios. Tomás, quien fue más allá de la duda para hacer una profunda confesión de fe. Y Mateo, el recaudador de impuestos despreciado que se transformó en evangelista. También nos adentramos en las vidas de los menos documentados. Santiago, hijo de Alfeo, cuya presencia silenciosa pero constante nos recuerda el valor de la fidelidad discreta. Tadeo, Judas, hijo de Santiago, el discípulo de 3 nombres que llevó el evangelio hasta Persia. Simón, el celote, el revolucionario transformado que cambió la espada por la cruz. Y la trágica historia de Judas Iscariote, cuya traición, aunque dolorosa, formaba parte del plan divino de redención. Finalmente, conocimos a las 2 importantes adiciones al grupo apostólico. Matías, elegido para completar nuevamente el número de los 12 después de la traición de Judas. Y Pablo, el perseguidor convertido en apóstol a los gentiles, cuyas cartas constituyen casi un tercio del Nuevo Testamento. Estos hombres no fueron elegidos por su grandeza, sino por su disponibilidad. No fueron perfectos, como hemos visto a lo largo de sus historias. Tuvieron momentos de duda, de miedo, de ambición, incluso de traición. Pero a excepción de Judas, todos permitieron que Dios obrara en sus vidas, transformándolos de pescadores, recaudadores de impuestos y revolucionarios en pilares de la fe, dispuestos a dar sus vidas por la verdad que habían conocido en Jesús. Su legado continúa hasta hoy. La iglesia que ellos ayudaron a establecer sigue creciendo en todo el mundo. Los evangelios y las cartas que algunos de ellos escribieron siguen transformando vidas 2000 años después. Y su ejemplo de seguir a Jesús, a pesar del costo personal, sigue inspirando a millones de creyentes en cada generación. ¿Te ha gustado este recorrido por las vidas de los apóstoles? ¿Has aprendido algo nuevo sobre estos hombres que cambiaron el mundo? Te invito a que te suscribas a nuestro canal para no perderte futuros videos sobre personajes y historias bíblicas. Ayúdanos a difundir estas enseñanzas compartiendo este video con tus amigos y familiares que podrían estar interesados en conocer más sobre estos hombres excepcionales que caminaron con Jesús. Además, déjanos en los comentarios qué personaje bíblico te gustaría que exploráramos en futuros videos. Tu opinión es importante para nosotros mientras continuamos este viaje a través de las páginas de la Escritura. Gracias por acompañarnos en este viaje por las vidas de los apóstoles de Jesús. Hasta el próximo video.